Buenos días, jóvenes estudiantes, bendiciones. Espero, ¿verdad?, que todos se encuentren bien. Iniciamos ¿verdad?, esta clase, este nuevo sábado que Dios nos regala, ¿verdad?, pidiéndole las bendiciones a Dios nuestro Señor. Muchachos, el tema que nosotros tenemos preparado para hoy, el que se les anunció, es la biografía, ¿sí? Un tema, ¿verdad?, también de relevancia dentro de nuestra asignatura. A ver, ¿ven ustedes que la biografía, tener o escribir una biografía, o este tema tiene bastante importancia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Un tema importante o un tema que se debe tratar? ¿O un tema pues que debe ser de conocimiento general o que tiene una importancia relevante? ¿Han leído alguna vez alguna biografía? Bueno, no importa, vamos a tratar el tema. Entonces, ¿verdad? En nuestro módulo instruccional de aprendizaje tenemos claramente lo que es una biografía, ¿verdad? Y que de hecho, esto, hablar, el conocer acerca de la vida de una persona es bastante importante, ¿sí? Entonces lo vamos a ir detallando a lo largo. Porque se habla de vida. Entonces, cuando se habla de la vida de alguien, de un personaje importante, aquí estamos destacando aspectos muy significativos de esa persona. No solo desde el punto de vista de ella, de cuando nació, qué ella hizo, qué logro, sino que también hay registros históricos, por ejemplo, de la cultura de ese lugar, también de la cultura de esa persona, de cómo fue su religión. O sea, hay muchos aspectos allí importantes que, ¿verdad?, se deben tener en cuenta. Entonces, ya confiado que ustedes leyeron, antes de, ¿verdad?, iniciar nuestra clase acá, se conversó algo sobre esto. Entonces, me permito presentarles un PowerPoint que amplía, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos aquí en la guía o en el módulo D, que el Instituto Profesional, el Instituto Nueva Luz les ha facilitado. Me hacen el favor y me dicen si se puede apreciar la diapositiva. ¿La ven, muchachos? No, profe. No se ve, profe. No. Déjenme ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, hijo mío. Sí, ya, ahora sí. Muy bien. O sea, ya, ¿verdad? La asignatura ya es de conocimiento de ustedes. Español. Mi nombre es Edith María Aparicio Gil. Y vamos a ver la biografía, ¿sí? Le damos la bienvenida cordial dentro de nuestro PowerPoint. Entonces, ¿qué es una biografía? Hablamos, ¿verdad?, que la biografía es hablar de la vida de alguien, la vida y escribir sobre alguien. Entonces, una biografía es la narración de la historia de vida de una persona, ¿sí? La historia de una persona, lo cual hace este género literario muy popular en el mercado editorial del mundo entero. Muchas editoras, ¿verdad?, venden libros de personas famosas. Dicha historia suele ser contada por una tercera persona. Por otra, si yo escribo, entonces mi vida ya no es biografía, sino es auto. Entonces, biografía es aquella que es contada por una persona, por él o por ella, por una tercera persona, que es conocedora o estudiosa de la vida del biografiado, o incluso por este último. Entonces ya, si soy yo misma que conozco mi vida y la escribo, le explicaba que entonces es una autobiografía, ¿sí? Las biografías son textos literarios ensayísticos,
ensayos, ¿verdad? Donde se da una redacción, eso tiene un cuerpo, ese es un proceso que se hace, no es escribir por escribir. El género literario ensayo es un género muy serio y que tiene, ¿verdad?, un procedimiento para poder escribirse, una introducción, un cuerpo bien desarrollado y llega a una conclusión. ¿Sí? A veces confundimos ensayo con la palabra desarrollo que notamos en los ejercicios. Ensayo propiamente es ¿verdad?, un proceso de escribir, pero que tiene pasos para que pueda ser denominado o llamado propiamente ensayo. Por un lado, tiene la importancia histórica, en el sentido de que se cuentan los éxitos, los fracasos y las singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante. Por otro lado, también cumple la función educativa y reflexiva, en la medida en que el biógrafo, o sea, quien la lleva a cabo, elige los momentos más significativos de la vida del biografiado, lo relaciona, dimensiona y critica y también extrae determinadas conclusiones, de modo que se trate de más, ¿verdad?, que simplemente relatar la vida de alguien. No solamente es que tú escuchó que yo quise escribir acerca de la vida, acerca de la vida de la profesora Edith Aparicio. Entonces empiezo a ver algunos aspectos y escribo no, sino es ver cosas importantes, destacadas, ¿verdad? Y de repente criticar qué cosas esa persona en vida hizo bien, si es que si ya murió, ¿verdad? Y también ver las cosas positivas, pero siempre son críticas positivas, porque allí siempre se habla desde la que la persona nace hasta que la persona muere, o hasta el momento en que la persona, ¿verdad?, se le escribió su biografía, pero también sacando conclusiones positivas al respecto, ¿sí? De modo que se trate más, ¿verdad?, de simplemente relatar la vida de alguien. Ese es el detalle importante aquí también. Entonces, la biografía tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de ella? En general, las biografías se caracterizan por lo siguiente. Son investigaciones histórico-literarias, ¿sí?, que rompen la vida, que recomponen la vida de un personaje, o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida. Constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo. ¿Por qué? Porque aquí hay investigación. Muchas veces las personas, cuando van a escribir de alguien, escogen a alguien, van y si en vida estaba la persona viva, lo entrevistan. Si no, entrevistan a personas que conocieron, ¿sí?, familiares, amigos. Y entonces allí se va, ¿verdad?, se va contando y también se va narrando, se va redactando y se le va dando la forma, como ya les explicaba, del ensayo en sí. Propiamente, entonces, a redactar. Aspiran a cierto grado de objetividad, es decir, de fidelidad histórica, sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo, ni omitir eventos que pudieran contradecirle, ¿sí? Pero al mismo tiempo pretenden extraer conclusiones, reflexiones y conocimientos a partir de la vida del biografiado. Otra, pueden tener una extensión muy diversa, desde voluminosos estudios por tomos hasta resúmenes muy breves. Eso va a depender de también de la persona que lo escribe y de también de lo que la persona hizo en vida, ¿verdad? Elementos, ¿verdad? Presentación de la persona de la que se habla. Cuando yo escojo a alguien para escribir, una persona X, entonces yo tengo que presentarla a ella, ¿sí? Bueno, la biografía de Rosa María Tapia, por ejemplo, una escritora muy famosa, Rosy María Tapia, y ella, ¿verdad?, todavía vive. Entonces, escogemos esa, hay que presentarla a ella. O si yo quiero hablar de Rogelio Sinán, que ya tiene muchas biografías, pero de repente en la escuela me pidieron una. Yo tengo que hacer la prueba, entonces yo tengo que presentar a esa persona del que yo voy a hablar, ¿sí? Lugares y momentos en que ocurren los hechos. Es importante, los lugares y los momentos. Descripción de los hechos y acontecimientos que impactaron su vida. Entonces, esos lugares los menciono, pero entonces también hay que darle una descripción, hay que darle también algo llamativo, para que también aquí se recuerden que nosotros escribimos
y hablamos para que otras personas nos escuchen o lean. Entonces hay que llamar la atención de esa persona. Entonces, dentro de eso hay que tomar en cuenta la descripción de una manera organizada y, ¿verdad? Esto con un toque muy hermoso al escribirlo. Razón por lo que la persona es interesante, ¿sí? Porque se escogió. Posee datos reales de la persona, los lugares y la fecha. Si no se cumple este requerimiento, es texto. Todas estas, ¿verdad? Cosas hay que tenerlas en cuenta para que no sea un simple texto, un texto narrativo o un texto descriptivo, sino que tiene que tener todos estos elementos para que se llame entonces una biografía. Se escribe en tercera persona. Por lo general es escrita por historiadores, cronistas o periodistas. Los hechos se narran de pasado a presente, pero en ocasiones, ¿verdad? Se escribe al contrario. No siempre va de pasado a presente. Pero hay que tomar en cuenta todos estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces, hay diferentes tipos de biografía. Existen muchas formas de clasificar el género del biográfico, ¿verdad? Dando origen a ramas y subramas dependiendo de la perspectiva. Según la aprobación del biografiado, ¿sí? ¿Verdad? Si la persona dice que quiere que escriban de él o no. Biografía, entonces tenemos biografía autorizada y biografía no autorizada. ¿Cuál es la biografía autorizada? ¿Verdad? Muy clara, lo tenemos ya el concepto, pero vamos a aclararlo más. Cuenta con la aprobación y respaldo del biografiado o de sus herederos y por lo tanto sometida a ciertos estándares de validación y o censura, ¿sí? Le pueden dar su aprobación o no y lo pueden censurar también, ¿verdad? Biografía no autorizada. La responsabilidad recae enteramente en el biógrafo y puede haber, ¿verdad? Y puede haber sido escrita contra la voluntad del biografiado. Pero a veces no es muy bueno esto porque puede traer cierto tipo de problema el biógrafo, ¿verdad? O sea, quien no escribe, de repente puede tener, pero se ha dado. Según quién la escribe, autobiográfica, para hacer una diferencia entre lo que es biografía y lo que es autobiografía. La autobiografía es escrita por el propio biografiado. O sea, si yo quiero escribir acerca de mí, yo, Edith María Aparicio, quiero escribir mi propia autobiografía, ¿verdad? Mi vida. Entonces yo empiezo a redactar acerca de lo que he hecho, de lo que es mi vida, cuando nací, dónde estudié, esto, si tengo familia o no tengo familia, qué cosas importantes hice estoy haciendo durante mi vida, porque todavía no me he muerto y si me muero no puedo escribir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, autobiografías falsas. O sea, aquí, perdón, autobiografía que es escrita por el propio biografiado, ¿sí? Yo me escribo acerca de mi propia vida. Y la biografía que es escrita por una tercera persona, ¿sí? Entonces, también tenemos autobiografías falsas. Son los raros casos en que se trata de autobiografías ficticias o fantásticas, escritas más o menos, ¿verdad? Como ejercicio literario que otra cosa. A veces, por ejemplo, yo les digo, hagan como un ejemplo, ¿verdad? Escriban su propia autobiografía. Entonces ustedes empiezan a redactar o escribir, ¿verdad? Acerca de su vida, ¿sí? Existen otros géneros narrativos cercanos a la biografía, de tipo testimonial o confesional, en los que el narrador relata episodios de su vida o relata cosas que presenció, sirviendo de testigo de la historia. ¿Sí? Así es usual que se hable de memorias, confesiones, testimonios o diarios, según sea el caso. Y esto pueden considerarse su género, ¿verdad? ¿De qué? De autobiografía, ¿sí? Esto a veces dice, se pasa un documental que dice confesiones de tal, un testimonio de tal persona acerca de lo que ocurrió, o los diarios, que son muy famosos, ¿verdad? Entre nosotros a veces se escriben detalles, cosas que están pasando en la vida, y ¿verdad? Las personas acostumbramos a escribir esos aspectos importantes o destacados, incluso dentro de la escuela, a veces vamos tratando, hoy tengo esto, hice tal cosa, y nosotros vamos tomando nuestras anotaciones y cosas importantes que tenemos que recordar nosotros de hoy, el día de hoy, de lo que sucedió el día de ayer, de lo que viene en adelante.
¿sí? Entonces, ¿cómo escribir una biografía? Entonces, para hacerla yo debo tener en cuenta lo siguiente. Tomar decisiones, ¿sí? Lo primero a decir es quién será el biografiado. Si yo quiero escribir, yo tengo que escoger a alguien. O sea, yo voy a escribir, pero no saber a quién. Entonces, yo voy a hablar acerca de Romer Fernández, por decirle así, por darles un nombre a ustedes, o de un artista famoso que de momento a ustedes les llame la atención, ¿sí? Y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué voy a escribir de él? ¿Ya? Entonces, escogí a la Madre Teresa porque la Madre Teresa fue un personaje dentro de la religión muy destacada. Ella hizo cosas fenomenales, cosas que de verdad ayudaron a la sociedad. Pero de repente usted dice, bueno, yo quiero escribir, yo quiero hablar de este jugador famoso de la que juega en Panamá, Carrasquilla. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta cómo ese muchacho juega. Ahora que estábamos, ¿verdad? Con lo que era la Copa de Oro. Ese muchacho juega excelente. O vamos a hablar de escribir la vida de el técnico, porque ese técnico me parece a mí que es una persona que está llevando al equipo por muy buen camino, ¿verdad? Entonces ahí se va a dar una justificación, una argumentación de el por qué, ¿verdad? Entonces, el por qué. Lo primero, porque sin esa elección no es posible avanzar. Y lo segundo, porque teniendo en cuenta por qué elegimos a ese personaje, sabremos qué enfoque buscamos dar a nuestra biografía. ¿Sí? Viendo el por qué, entonces nosotros vamos a ir redactando. Pero si no sabemos, entonces, ¿cómo vamos a redactar? También debemos saber si deseamos hacer una biografía total, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte o al presente, si la persona aún vive, o una biografía parcial. ¿Cuál es esa? Que tome en cuenta solo un periodo de la vida del biografiado. Pues voy a escribir acerca del técnico del equipo panameño, pero lo voy a tomar en cuenta desde que nació hasta que él esté a cargo de la selección de Panamá. Ya cuando ya se le acabe el contrato, ya yo no quiero escribir más. Entonces, ahí es verdad, es una biografía parcial. Paso 2, investigar. Obviamente, el siguiente paso es leer y mucho. Hay que investigar bastante, ¿verdad? Prácticamente todo sobre la vida del biografiado. Dónde y cuándo nació, cómo era el contexto de la época, ¿sí? Cómo era en el momento en que nació. Recuerden que los tiempos cambian. De repente no había todo lo que, no había tanta tecnología como ahora. Y no estaba de momento el virus que nos está ahora afectando, ¿verdad? A nuestra sociedad. Siempre hay enfermedades, pero siempre hay. Entonces, todo eso, si se va tomando en cuenta en la biografía del técnico de la selección, ha sido algo, ¿verdad? Que de momento ha contrarrestado, pero se sigue. Y entonces, todos esos aspectos, cómo era la época, entonces, cuál era también la formación, todas esas cosas hay que tomándolas dentro de este aspecto. ¿A qué estrato social pertenecía? Si es una persona que nació dentro de una cuna de oro, o sea, adinerada, si fue una persona que los padres eran humildes, ¿verdad? Hablando económicamente, si son personas con valores, si se educó, si estudió, todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeros años de vida? ¿Qué eventos históricos relevantes le marcaron? ¿Cómo alcanzó la adultez? ¿Qué determinaciones fundamentales tomó en su vida? ¿Qué éxitos cosechó? ¿Qué fracasos tuvo? Si estuvo casado, no estuvo casado, si de repente tuvo algunas conquistas, ¿verdad? Si tuvo hijos, ¿verdad? O sea, todo lo más posible teniendo en cuenta los parámetros que ya hemos fijado. Lógicamente, cuando se escribe también se debe mantener un margen de respeto, ¿sí? El siguiente paso, establecer contrastes, ¿sí? Como de la crítica allí en el momento, ¿verdad? Positiva. Como parte de la investigación debemos también leer otras biografías disponibles y contrastar nuestro punto de vista con otros biógrafos. O sea, yo escribí, pero si escribí hablamos que hay que leer bastante para poder redactar. Yo voy a ver, pero tengo que ver muchas cosas o investigar acerca de él. Si esa persona no es de aquí, yo tengo que ver adelante, buscar qué hay o qué habla esa persona, entrevistarlo y también ver otras cosas. Entonces, si era, por ejemplo, de la madre Teresa,
De ella se ha hablado mucho, entonces yo tengo que ver qué dijo este autor, y el que escribió este, tengo que ver aquel, porque si escribo de lo mismo, entonces estoy haciendo copia, estoy plagiando, pero yo tengo que investigar, leer más y dar entonces mi punto de vista, contrastar y que lo haga llamativo a ese lector, ¿sí? Al que los van a leer, a esos receptores. ¿Sí? Entonces, dar nuestro punto de vista con otros biógrafos para saber qué cosas se han dicho sobre nuestro personaje biografiado ya, cómo y por qué. Esto es importante porque podríamos descubrir un punto de vista nuevo, una información que contradiga a los demás biógrafos, o por el contrario, sus puntos de vista pueden arrojar ideas claves para el nuestro. O sea, siempre puede surgir algo nuevo, pues yo puedo investigar más acerca de eso. Si de repente hubo algo que ellos no lo aclararon, yo puedo investigar más acerca de eso que quedó allí inconcluso. Y entonces, ¿verdad? Aporto algo nuevo a la biografía de esa persona. El 3, ¿verdad? Escribir la biografía. Toda obra extensa exige una escritura lenta y por etapas. No es escribir y ya escribí, ahí está, no. Eso lleva, ¿verdad? Un proceso. Entonces, ese proceso, ¿verdad? Estamos determinando etapas que suelen iniciarse con un esquema de los tópicos a abordar y luego con un primer borrador que intente cubrir todos, ¿verdad? Cubrirlos todos, organizándolos así, ¿verdad? La información poco a poco, sin prestar atención todavía al estilo. Estamos escribiendo, estamos redactando paso por paso, tratando de cubrir todo y de una manera organizada, pero todavía no se está llegando a, ¿verdad? Al final, cuando le damos otro toque especial con un estilo, ¿sí? Posteriormente, una nueva escritura será necesaria, afinando ahora sí el lenguaje y la mirada literaria y aprovechando de modificar lo ya escrito para afinarlo, potenciarlo o suprimirlo. Cuando ya yo termino de poner todo aquello que yo quería escribir, yo tengo nuevamente que revisar ese escrito. Entonces, le voy dando, ¿verdad? Ese toque especial, ese maquillaje lindo y hermoso, ¿verdad? Claro, y también colocándole todos aquellos tildes bien, esos puntos bien, esas comas bien, ¿verdad? Esos signos de puntuación adecuadamente con las palabras correctas, ¿sí? Este proceso culminará con una revisión ortotipográfica y de estilo, que bien pueden estar en manos de otra persona o de un profesional del área. ¿Sí? Entonces, cuando una persona escribe, si no es docente de español, si no es una persona que tiene esa facilidad de redactar, porque hay personas que sí tienen esa creatividad, redactan, no tienen que ser docentes de español, escriben muy hermoso, pero al final es necesario que ese escrito esté revisado por una persona competente o especialista en el área. Como por ejemplo, cuando las personas están en la universidad, hace su trabajo de tesis o su biografía. Ellos necesitan que una persona especialista, que un docente de español, le revise los trabajos para entonces ellos poder sustentarlo y que, ¿verdad? Pasen su trabajo, su monografía o su tesis. Ese es un requerimiento que se da en todas las universidades. Aquí les traigo algunos ejemplos. Muchachos, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta de lo que es la biografía. Ustedes siempre van a estar utilizando su módulo, que es donde se habla acerca de la vida de una persona, que es un proceso, ¿verdad?, que se va dando, que hay que leer, que hay que investigar, ¿verdad? Bastante acerca de esa persona que hemos escogido para redactarlo, ¿sí? Entonces, hay una importancia dentro de la biografía. No sé si hasta el momento, para entonces presentarles algunos ejemplos que tengo aquí acerca de lo que es una biografía. En este caso tengo la biografía de Pablo Neruda. Hay mucho, ¿verdad? Lógicamente escogí de mi área. No solamente tenemos biografía de autores dentro de la literatura. Hay otros, como les mencionaba en el momento, puedo hablar de la Madre Teresa. Podemos hablar acerca del técnico como ejemplo, ¿verdad? Pero a mí en este caso me encanta, ¿verdad?, este autor. Y les traje este ejemplo. ¿Sí? Ricardo Reyes, Vaso Alto, Pablo Neruda. ¿Sí? O sea, aquí se está dando la presentación de él.
Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Fue hijo de José Reyes y Rosa Basoalto. Desde 2 años, ¿verdad? Desde los años vivió en Temuco. Desde los 13 escribió artículos periodísticos y poemas. A los 17 se trasladó a Santiago y estudió pedagogía. Entonces aquí estamos viendo que él tiene un nombre, ¿verdad? Un seudónimo. El verdadero nombre de él es Ricardo Reyes Basoalto. En el mundo literario lo conocemos como Pablo Neruda. Entonces estamos viendo la fecha de nacimiento de él, sus padres, ¿verdad? Y cómo fueron sus primeros años de vida. Una persona que ya se le veía, ¿verdad? Que estaba para lo que era la escritura de poemas, para la creación de poemas. En 1923 publicó Crepusculario, un poemario que le valió muchos elogios. Un año después publicó su famoso y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta es hermosa, 20 poemas de amor, son hermosos, ¿verdad? A mí me encanta mucho esto, leerlos de él, se lo recomiendo. En 1927 inició su carrera diplomática sirviendo en varios países de Asia, Europa y América durante la Guerra Civil Española, que fue de 1936 a 1939. Colaboró con los republicanos. ¿Sí? En 1947 recibió el Premio Nobel, el Premio Nacional, disculpen, de Literatura de Chile. El mismo año fue elegido senador por Tarapacá y se unió al Partido Comunista. En 1949 se exilió en Francia y luego viajó por varios países del mundo, ¿verdad? En 1950 publicó en México Canto General, su mayor poemario. En 1952 regresó a Chile y publica nuevos poemarios como Estrafalario, ¿verdad? En 1958. En 1969 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. El mismo año el presidente Salvador Allende lo nombró embajador en Francia. ¿Sí? En 1971 ganó el Premio Nobel de Literatura. En 1973 cayó enfermo y renunció a la embajada y regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973 por un cáncer de próstata. Miren, muchachos. Aquí, ¿verdad? Le presentamos al autor. Vimos, ¿verdad? Cuál es su verdadero nombre, dónde nació, sus primeros años de vida, ¿verdad? Padres y todo lo que él fue haciendo. Ya cuando fue entonces más grande, entonces estamos viendo un registro, ¿verdad? Histórico de la vida de esa persona, ¿sí? Aquí empieza. Aquí sigue con eso, ¿verdad? Con esos datos. ¿Qué hizo él? ¿Sí? ¿Qué hizo él? ¿Qué escribió? ¿Cómo colaboró, verdad? Con determinadas personas. Vemos una parte aquí, se habla de la Guerra Civil Española. Se habla, ¿verdad? Que él también fue embajador, ¿sí? Que perteneció también, ¿verdad? Aquí vemos algo histórico también, que él perteneció a un partido X, que menciona pues el comunista. ¿Cómo fue su vida? De repente aquí ya no menciona ciertos aspectos de su vida porque es algo breve, pero se ven, ¿verdad? La cronología de la vida de esa persona. Rapidito, El Principito, ¿sí? Una obra pequeña, cortita y muy famosa. Aquí vemos, ¿verdad? Antoine de Saint-Exupéry. Disculpen esa pronunciación. Es corta. Esta biografía también es corta aquí. Una de las obras más conocidas de la literatura fantástica del siglo XX, El Principito, fue escrita por el ilustre literato francés Antoine de Saint-Exupéry. Nació en Lyon, Francia, el 29 de junio de 1900, años, ¿verdad? Atrás. Vivió feliz junto a sus padres y sus 4 hermanos, y al pertenecer a una familia aristócrata, adinerada, disfrutó de diferentes privilegios. Lamentablemente, su padre falleció cuando Antoine tenía 4 años,
Y este hecho le marcó, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Aquí vemos ya algo de su vida, ¿verdad?, que de repente a él lo afectó. Están hablando, ¿verdad?, acerca de él, se investigó de él. Entonces, antes de convertirse en famoso escritor, empezó a estudiar arquitectura. Entonces, ya vemos aquí que se está hablando de los estudios de él también, ¿verdad?, en la Universidad de Bellas Artes de París. Sin embargo, nunca llegó a finalizar la universidad. Curiosamente, y a pesar de que se dice que él sentía que tenía poco talento para el dibujo, este realizó las ilustraciones de su obra más reconocida, El Principito. O sea, él decía que no tenía habilidad, pero entonces, ¿verdad?, él mismo hizo las ilustraciones de su obra, que son muy famosas, las encontramos mucho en internet, las imágenes, la obra pues de él. Trabajó como piloto transportando correo postal durante algún tiempo, especialmente cubriendo la ruta postal Toulouse-Dakar. En aquel entonces, manejar un avión era un trabajo arriesgado y peligroso, y no todas las personas querían un trabajo tan extremo. Se dice que de los múltiples viajes que realizó, almacenó numerosos recuerdos que luego plasmaría en sus diferentes obras literarias, ¿verdad? Todo eso que él vivió lo está entonces plasmando en la vida de sus obras, ¿verdad?, en lo que él escribió en sus obras. Asimismo, el gobierno francés le condecoró con la medalla de Legión de Honor tras haber negociado varias veces con fuerzas marroquíes para liberar aviadores compañeros suyos que habían caído como prisioneros. En 1935, ¿verdad?, en uno de sus viajes, su avión se estrelló en el desierto del Sahara. Él y su compañero consiguieron sobrevivir al impacto. Interesante, ¿verdad? Pero pronto se quedaron sin provisiones para comer ni beber. Afortunadamente fueron rescatados por un beduino a los pocos días y gracias a él salvaron su vida de una muerte segura. Algunos dicen, ¿verdad?, que El Principito, su obra más famosa, él murió y no se dio cuenta de lo grande que fue, ¿verdad?, de lo que llegó esa obra. Pero les recomiendo la lectura del Principito si no la han leído, muchachos. ¿Sí? ¿Verdad? Y la lectura de biografías de personas también importantes que les pueden dejar a ustedes, muchachos, ¿verdad?, un beneficio significativo. Esto, no sé, muchachos, si tienen alguna pregunta. Entonces ya nos queda evidenciado, muchachos, que conocer, ¿verdad?, que la biografía, ¿verdad?, es la narración de una persona desde el nacimiento hasta su muerte o hasta el momento. Que la biografía no es solamente una recopilación de datos, sino que allí hay, ¿verdad?, un relato cronológico. También tenemos, ¿verdad?, un registro histórico. Se puede conocer de la época, se puede conocer de la historia, de todo lo que en ese momento en la sociedad había. Y que esto, para hacer una biografía hay pasos importantes a seguir. Y luego de que se hacen todos esos pasos, hay que revisarlo para que esa biografía lleve una buena ortografía, una redacción y también llame la atención de los lectores. Como en este caso les presenté, ¿verdad? Ustedes vieron cómo estaba bien redactada, cómo tenía esos signos de puntuación bien bonitos, el esquema perfecto, esos párrafos bien detallados. Si no tienen preguntas, jóvenes estudiantes, recuerden que se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp. Ha sido un placer compartir con ustedes, ¿verdad?, esta clase. Les deseo, ¿verdad?, un sábado exitoso. Estudien, lean el módulo, vean el material que les subo. Estamos en contacto. Cuídense. Se les quiere, muchachos. Igual, profe. Gracias, profe, igual. Cuídense, muchachos.